Entonces, con los temas que veníamos desarrollando, recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y actualmente pues vamos sobre nuestro segundo resultado de aprendizaje que tiene que ver con las aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office. Dentro de estas pues tenemos las tres principales, las cuales son Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. De estas tres, pues ya concluimos el uso de Microsoft Word. Tratamos de ver cada una de las aplicaciones que tiene este programa dentro de las distintas actividades que nosotros podemos realizar. También vimos el conjunto de acciones que nosotros tenemos para poder utilizar dentro del programa. Luego de eso, pues pasamos también a lo que es Microsoft Excel, que es el segundo programa que íbamos a examinar. Y en este programa, pues justamente la semana pasada estábamos concluyendo algunas de las funciones que tiene Microsoft Excel. Hacíamos referencia a que Microsoft Excel en realidad si nosotros quisiéramos examinar todas las funciones, todos los usos que se le podrían dar a Microsoft Excel, pues nos tardaríamos muchísimo tiempo, ya que este programa pues tiene una gran variedad de usos que nosotros podemos tener para poder realizar actividades en él. Y uno de los principales pues es el uso de fórmulas y funciones. Tratamos de ver algunas, las básicas y algunas que también nos pueden ser útiles para poder automatizar algunos formularios que tenemos por ahí. Lo último que estuvimos desarrollando fue una factura automatizada donde únicamente nosotros pudiéramos ingresar una lista de clientes, una lista de empleados, una lista de productos, una lista de destinos, que más adelante pues automáticamente nos iban a servir para calcular lo que nosotros íbamos a estar desarrollando. De hecho, pues al final su factura les debió haber quedado de la siguiente forma. Vamos a ver si la tenemos por acá. La factura pues iba a tener ese mecanismo con el cual nosotros pues pudiéramos utilizar las diferentes funciones que nos ayudaran a automatizar este proceso, ¿no? Ahí tenemos la factura. Recuerden que van a tener en una de las hojas de cálculo, no importa cuál era, si era esta de acá de base de datos, iban a tener la base de datos de tanto de sus clientes como de sus empleados y de todos los datos que íbamos a utilizar en la factura. Pero de repente alguien por ahí puede decir, bueno, ¿y qué pasa si aquí tengo estos empleados o estos clientes y necesito agregar uno más? Por ejemplo, tenemos a Lisandro. Lisandro, pues, es uno de los clientes que va a llegar a nuestro negocio, pero no lo tenemos listado por acá. ¿Cómo puedo hacer yo para agregar a ese otro cliente a mi base de datos? Entonces, pues, simple y sencillamente nosotros podemos venir acá a nuestra base de datos, agregarle un código de cliente. En este caso vamos a poner Lisandro. ¿Cuál es tu apellido, Lisandro? López. Lisandro López. Su nick, pues nos vamos a inventar aquí uno. Aquí le vamos a poner que él es de San Marcos. Su número de teléfono, igual nos vamos a inventar uno. Y el tipo de cliente lo vamos a poner en la categoría C por ser un cliente nuevo. El código del cliente es 41. Entonces ahora si yo vengo acá y trato de ingresar el cliente 41, no me lo permite. ¿Por qué no me lo permite? Porque en primer lugar yo tendría que venir y modificar la validación de datos. Para ello voy a datos. Aquí en mi hoja está protegida, la voy a desproteger. Vamos a validación de datos. Y en la validación de datos vamos a modificarla para que ahora se pueda incluir a nuestro nuevo. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Vamos a ingresar ahora el código del cliente 41, pero no nos aparece nada. ¿Por qué no nos aparece nada? Porque nuestra base de datos no está realizando la búsqueda hasta ese límite. Recuerden que nosotros pues le pusimos un límite para que realizara la búsqueda. Y entonces nosotros acá tendríamos que venir a la base de datos y ampliarlo, ¿verdad? Ya no es hasta la fila 11, sino que le vamos a poner que es hasta la fila 12. Ahí ya nos apareció el cliente. Aquí también la vamos a modificar. Vamos a modificar por acá a la fila 12. En esta otra también, para que sea hasta la fila 12. Y en el teléfono también.
entonces ahora sí, ya se nos está recibiendo este nuevo cliente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta hoja hubiera estado bloqueada como la teníamos hasta hace ratitos, ¿verdad? La teníamos bloqueada y entonces nosotros únicamente teníamos acceso a los datos que ya estaban por defecto. Y por aquí pues no nos aparecían muchos otros datos que son nuevos. Aquí podemos venir y seleccionar a nuestro empleado. Necesito agregar uno nuevo, pues tendría que venir y hacer todo el proceso que hice con el cliente. Y si estaba bloqueada mi hoja, pues ahí ya no puedo modificar nada, ¿verdad? A menos de que yo sea el que administra esta hoja, que yo sea la persona que la haya creado y haga esas modificaciones que acabo yo de hacer para poder incluir a ese nuevo tipo. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitarme este trabajo de estar agregando nuevos clientes, nuevos empleados? ¿Cómo lo puedo yo manejar de una forma más eficiente? Lo ideal en este caso sería de que en nuestra base de datos, pues nosotros tuviéramos, en lugar de tener toda la base de datos en una sola hoja de cálculo, que tuviéramos hojas de cálculo independientes. ¿Sí? Permítanme un momento. Muy bien, y entonces les decía yo que aquí, pues, lo más fácil, lo más accesible para que nosotros podamos ir modificando esto es que nuestras bases de datos o cada una de las tablas de datos
estén de forma independiente. Cada una esté en una hoja de cálculo diferente. Para que cuando nosotros lo necesitemos, pues podamos ir agregando los datos sin modificar o alterar alguna otra tabla. Porque, por ejemplo, si yo trato de insertar aquí más filas, se modifica también esta de acá de departamento. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser que eso ya altere. Que ya altere el análisis que yo esté realizando de los datos a la hora de estarlos ya trabajando en la factura. Luego de eso también, para poder controlar esto de agregar nuevos datos, debemos dejarle una holgura. Teacher, la holgura que nosotros le vamos a dejar es tanto para la validación como para la búsqueda de datos. Cuando hablo de holgura es de que, por ejemplo, cuando yo seleccione acá, voy a desproteger nuevamente mi hoja. Cuando yo le di acá en la validación de datos, en la de empleado, voy a venir nuevamente a datos y en la validación, yo ya no voy a seleccionar únicamente hasta donde llega el último código de empleado, sino que yo voy a seleccionar dejando una holgura de cuántos empleados más puedo agregar. ¿Sí? Ahí ya lo seleccioné, lo dejé hasta la celda F59, la vamos a aceptar, y lo único es de que ahora aquí nos van a aparecer dentro de nuestra lista solo los datos que nosotros tenemos habilitados. Los que estén en blanco no están todavía, ¿verdad? Vamos a modificar aquí nuestra fórmula también para que haga la búsqueda hasta la celda K59. Aquí no se va a modificar nada, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí nuevamente hasta acá 59. O no debería de modificarse nada, ¿verdad? Acá 59. Vamos nuevamente acá, hasta acá 59. Muy bien. Y supongamos que nuevamente nuestra hoja de cálculo está protegida. Entonces nosotros ya no tenemos acceso a esto, ¿verdad? Nosotros venimos acá a nuestro código de empleado y el último es el 20. Ah, bueno, entonces ahora voy a venir acá a la base de datos y voy a agregar un empleado más. Voy a venir y voy a colocar el 21. Vamos a agregar a nuestra empleada Andrea. ¿Cuál es su apellido, Andrea? López también. Ahora ustedes son hermanos. Ustedes son familia. Andrea López. ¿Cuál es su edad, Andrea? 22. Y a ella, por ser nueva, le vamos a poner principiante. Dirección, ¿usted es de San Marcos o Pedro? San Marcos. Vamos a agregar acá San Marcos. Y vamos a inventar su número de teléfono. Muy bien. Y ya agregamos ahí, vean, a un nuevo empleado. Ahora entonces voy a la factura y si despliego por acá, nos vamos a dar cuenta que ya nos aparece el empleado número 21. ¿Sí? Le doy clic en 21 y ya automáticamente ya me busca sus datos. Pero ¿por qué pude hacer yo esto? Porque yo dejé esa holgura dentro de mis fórmulas, dentro de la validación de datos, para que aunque ahorita no existan esos datos, si más adelante se agregan, automáticamente nos va a ir apareciendo dentro de nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, esa sería la fórmula adecuada para que nosotros podamos trabajar con esta parte de las facturas. Ahorita nosotros lo hicimos con algunos datos que ya teníamos, pero ¿qué pasa si se agregaban más, verdad? Nos dimos cuenta que en el primer caso para cliente, pues yo lo tuve que hacer manualmente. Ahorita que lo hice en empleado, pues ya fue de forma automática. Entonces, si ustedes en realidad van a utilizar un formato y quieren que sea eficiente, tienen que considerar esas acciones a la hora de estarlo trabajando. Y luego, pues lo mismo pasaría con los productos. Si necesitamos en algún momento ingresar más productos, pues nosotros ya sabemos que tenemos que dejar esa holgura para poderlos trabajar. Y por ahí, pues ya nos vamos a dar cuenta de que todo lo demás se va a ir calculando de forma automática. En algo que nos daba problema era probablemente en esta parte del costo del envío, en la ciudad del envío y en la entrega de un día, porque a veces hay ciudades que no existen dentro de nuestra base de datos. Vean, acá solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12 departamentos. ¿Y cuántos departamentos tiene Guatemala? A ver, ¿cómo están con geografía? Son 22 departamentos, ¿verdad? Entonces aquí nos hacen falta 10 departamentos por agregar. Entonces si por ejemplo hubiera algún cliente de algún departamento que no aparece por acá, nuestra factura automáticamente va a generar un error acá o no va a mostrar nada y puede ser que no nos muestre el total a pagar. ¿Sí? Entonces eso es lo que puede suceder, ¿verdad? Por último, pues en nuestra factura nosotros agregamos este botoncito de limpiar o de nueva factura, que cuando le damos un clic automáticamente borraba todo el contenido y ya nos permitía crear una nueva. Adicional a ello, pues en esta factura había que configurarla también
en relación a la configuración de la hoja para que cuando yo necesitara imprimirla, por ejemplo, vamos a darle control Z a lo que habíamos, ya no nos deja deshacer, si lo hacemos a través de una macro, ya no nos deja deshacer lo que tenía. Vamos a ver por acá. Vamos a agregar algunos datos. Esos van a ser nuestros datos. Y bueno, ahora yo quiero imprimir esta factura. Si yo la dejo así como la tenía al inicio, sin configurar nada, cuando yo le doy control P probablemente pues no me va a quedar bien, ¿verdad? Entonces yo tengo que verificar también que a la hora de finalizar sea el formato que yo necesito. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, yo configuré mi hoja para que sea tamaño carta, para que nos salga centrado dentro de la hoja y para que únicamente la factura salga. A pesar de que estaba el botoncito de nueva factura o de limpiar, ese no sale a la hora de imprimir. ¿Cómo logré hacer yo esta acción? En primer lugar, pues tuve que configurar para que la factura quedara ajustada a la hoja. Recuerden que para hacer ese ajuste, pues podemos ir a la ficha vista, en la opción de ver salto de muestra, donde inicia y termina una página. Si fueran 2 páginas las que se está ocupando, pues nosotros podemos hacer el ajuste a través de la línea punteada de color azul, arrastrándola con un clic sostenido hasta donde nosotros necesitemos que llegue. ¿Sí? Entonces ahí yo ya mostré hasta dónde va a llegar. Pero antes de llegar a esta vista, pues yo tengo que definir en la disposición de la página el tamaño de la hoja que voy a utilizar. En este caso va a ser tamaño carta, debo definir los márgenes pues van a ser los normales, la orientación de mi hoja, ¿sí? Y luego de eso, pues para poder configurar que nos quede centrado, vamos a ir aquí a más configuraciones de página, en la opción de márgenes, pues nos aparece la opción de centrar horizontal y verticalmente. Y entonces vean que ahí yo ya seleccioné dónde va a terminar la primera hoja. Ahora, adicional a ello, vamos a regresar a la vista normal. Adicional a ello, voy a seleccionar yo mi factura. Lógicamente, para todas estas acciones que estoy haciendo, pues la hoja tiene que estar desprotegida, ¿verdad? Seleccionamos la factura y como solo eso es lo que necesitamos que se imprima, en Microsoft Excel tenemos la opción para delimitar el área de impresión. Vamos a área de impresión y le damos establecer área de impresión y automáticamente entonces Excel ya sabe que solo eso tiene que imprimir. Aunque aquí mismo estuviera la base de datos, aunque aquí estuviera el botón de limpiar, cuando yo le dé control P, únicamente eso es lo que va a imprimir. Y entonces yo ahí ya tengo lista para imprimir mi factura, la puedo mandar a imprimir y luego pues limpiarla o crear una nueva factura. Entonces con esto nosotros ya automatizamos ese proceso de creación de facturas, de enviar y calcular los diferentes tipos de costos que vamos a tener dentro de las ventas, dentro de Microsoft Excel. Ahora, ¿cómo hago yo para que poder guardar este libro de Excel y que me funcione esta macro que tengo por acá? Porque yo, para poder realizar esta acción con este botoncito de limpiar o de nueva factura, yo tuve que crear una macro. Pero si yo vengo y guardo mi libro normal, esa macro no queda guardada. Para que esa macro quede guardada, pues yo tengo que configurar acá a la hora de guardarlo, a la hora de que le doy guardar como, tengo que seleccionar en el tipo de archivo que me aparezca la segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Ya que si yo no lo guardo con este tipo de libro de Excel, lo más probable es de que nuestra macro se pierda. Y la próxima vez que yo trate de abrir mi libro de Excel, este botoncito ya no va a tener ninguna macro asignada. Entonces de nada serviría, ¿verdad? Entonces para que nos funcione, lo adecuado es que nosotros vengamos y guardemos nuestro libro de Excel con esa configuración. Y eso entonces fue la parte de Microsoft Excel de cómo nosotros pues podíamos utilizar fórmulas, funciones y algunas características de configuración, tanto de la hoja como también de automatización de datos, ¿verdad? Voy a cerrar esto de acá. Vamos a continuar por acá y entonces decíamos de que eso era lo más relevante que nosotros habíamos trabajado en Microsoft Excel y que hasta el momento pues hasta ahí tuvieron que haber dejado su factura. Ya no había algún espacio adicional para poderla subir con esta configuración. Lo único que les pedí acá era que crearan la factura con las fórmulas y funciones. Ya lo de la macro, pues ya no estaba para poderlo subir, pero sí lo tuvieron que haber trabajado.
Luego de eso, pues hablamos también acerca de lo que eran los informes dinámicos, que fue parte de lo que trabajamos la última semana que trabajamos, porque la semana pasada no tuvimos clase. Entonces hablamos de lo que eran los informes dinámicos. Y vimos por ahí de que los informes dinámicos pues nos servían específicamente para poder obtener información. Por ahí pues había una tarea que ustedes tuvieron que haber realizado. Vamos a abrirla por acá. Un ejercicio sobre tablas dinámicas donde nos pedían diferentes tipos de información. Como ustedes se pudieron dar cuenta, nosotros teníamos una gran tabla con gran cantidad de datos y que de esos datos, pues nosotros a veces necesitamos saber información en concreto. ¿Sí? Si nosotros tenemos solo la tabla así, pues tratar de buscar la información manualmente es posible, claro que sí, pero no es tan fácil. Entonces, lo más recomendable es que nosotros cuando necesitamos información, necesitamos trabajar con la información dentro de nuestra tabla de datos, pues utilicemos las herramientas de datos que nos ofrece Microsoft Excel. Una de ellas, pues, son las tablas dinámicas. Hablando de informes dinámicos, ¿verdad? Los informes dinámicos incluyen lo que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Una tabla dinámica dice que la conocemos como tabla dinámica porque tiene la característica de que en un momento podemos trabajar las filas como columnas y viceversa, ¿verdad? Las columnas como filas. Nos da esa característica. Nos da la característica de que en un momento nosotros podemos estar sumando los sueldos y en otro momento podemos estar contando el número de empleados. Y entonces, gracias a esas tablas dinámicas, pues nosotros podemos encontrar la información de forma rápida. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, lo primero que nos pedía era que determináramos la cantidad de personas según los departamentos que existían dentro de la empresa. ¿Y cuántos departamentos son? Pues yo no sé. A la hora de que yo inserte una tabla dinámica, pues yo ya tengo esa característica para poderlo habilitar. Con esa tabla dinámica yo pude determinar que son 3 departamentos y que cada departamento tiene esta cantidad de personas. En total de empleados son 150. ¿Sí? Luego también hay sucursales por departamento. Entonces yo tenía también el siguiente reporte que me mostraba la cantidad de personas por departamento y por sucursal. Siguen siendo las 150 personas, pero aquí ya nos muestra la distribución en cada uno de los departamentos y en cada una de las sucursales. La siguiente, lo que nos mostraba era la suma y el promedio por departamento. ¿Cuánto estoy gastando yo en cada departamento? En total yo tengo un total general de 54.632.000. Pero ¿cuánto tiene cada departamento? Administración tiene 15 millones, comercial 24 millones y marketing otros 15 millones. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el promedio de sueldos en cada uno de ellos? Y aquí ya nos aparece el promedio. Vamos a crear el otro que dice de la siguiente forma, sueldo más alto por departamento y cargo. Buenos días, Inge. Permítame, buenas.
Buenos días. Buenos días. Qué lindo. Sí, sí, no, con eso, así es, sí, sí. En el momento menos pensado. Qué rico está quedando. Sí. Hombre, el problema es de que uno, Señorita, buenos días. Ahorita lo voy a... el problema es serio porque uno quiere la tasa de temprano con uno Vamos, poco a poco. Sí, aquí así se mantiene. Oye, cualquier cosa me avisa. ¿Pero qué? No, 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 ahí como ustedes, su correo, nada más y todo eso. Sí, pero para entenderla No tiene contraseña ni nada. Cualquier cosa me avisa, dije. No tenga pena. ¿Qué me trajo? Usted como esa mala onda. Me tomé mi tiempo. Sí, lo sé.
Muy bien, veamos pues. Entonces dijimos que íbamos a trabajar esta parte de las tablas dinámicas. En este caso, vamos a hacer la última, porque el 3 ahí ya están realizadas. Entonces vamos a la última y dice, sueldo más alto por departamento y cargo. Y entonces acá, vamos a venir y la vamos a colocar acá abajo. Para insertar la tabla dinámica, pues simple y sencillo, vamos a la ficha insertar, seleccionamos la opción tabla dinámica. ¿Cuál va a ser el rango de nuestra tabla? Vean, acá algo muy importante. Si ustedes se recuerdan, para seleccionar el rango, pues tendríamos que venir y seleccionar toda la tabla. Pero a veces la tabla es demasiado grande y estarla seleccionando, pues nos lleva tiempo, ¿verdad? En Excel nosotros tenemos la opción de definir nombres a rangos. Que por ejemplo hay rangos específicos en los cuales yo necesito trabajar. Y entonces para ello, pues Excel me ofrece esa opción para que yo pueda venir y seleccione solo una vez, le pongo un nombre y ya cuando yo lo utilice dentro de una función, dentro de una fórmula, dentro de algún procedimiento, pues Excel ya va a saber a qué estoy haciendo yo referencia. Entonces para ello, pues yo voy a venir aquí a la ficha fórmulas y aquí va a haber un grupo llamado nombres definidos. Si yo le doy clic aquí en el primer botón que dice administrador de nombres, automáticamente me lista todos los nombres que yo he definido dentro de mi tabla o dentro de mi hoja de cálculo. ¿Y cómo defino yo esos nombres? Para definir esos nombres, lo único que yo tengo que hacer pues es seleccionar un rango. Por ejemplo, vean, voy a seleccionar este rango de acá, ¿sí? Que es el rango de la celda M10 hasta la celda M15. Lo selecciono y entonces yo puedo venir acá en la opción asignar un nombre, le doy clic en asignar nombre, le puedo poner un nombre, por ejemplo, si ahí hubieran notas de promedios, entonces yo le puedo poner promedios, ¿sí? Le puedo poner un comentario y le pongo acá promedios del curso X. Le doy a aceptar y automáticamente ya quedó definido ese rango. Y entonces, por ejemplo, si más adelante yo necesito utilizarlo en una función o en una fórmula, quiero saber el promedio más alto, por ejemplo, le doy max, y acá en donde me hace la opción de la referencia, ya no es necesario que yo venga y lo seleccione, sino que automáticamente yo puedo venir y escribir el nombre del rango. Escribo acá promedios, y vean que ahí automáticamente me aparece, cuando es un rango en lugar del f de x, en la referencia me aparece una tablita. Entonces yo lo selecciono y automáticamente pues ya me calcula, ¿verdad? Según lo que yo le estoy pidiendo. Y entonces lo que acabo de hacer con esa celda, pues yo lo puedo hacer con toda esta tabla, ¿verdad? Selecciono toda la tabla una sola vez y luego voy a asignarle un nombre, le pongo el nombre, le doy clic en aceptar y automáticamente ya cuando venga yo al administrador de nombres ya me va a aparecer. En este caso yo ya le tenía colocado un nombre y el nombre de esa tabla es Datos TV. Y automáticamente entonces cuando yo venga acá y necesite insertar mi tabla dinámica, por ejemplo, vengo yo acá, le doy en insertar, tabla dinámica, acá en tabla o rango yo ya no tengo que ir a seleccionarlo a toda la tabla, sino que solo pongo datos TD. ¿Dónde la quiero colocar? En esa celda que me aparece activa y luego le doy clic en aceptar y ya tengo mi tabla dinámica. Ahora tengo que generar el informe. El informe lo que me pedía era el sueldo más alto por departamento y por cargo. Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, los sueldos, luego me aparece también el departamento y también el cargo. Y entonces, si se dan cuenta, ahí ya lo tengo. Ya agregué yo acá los sueldos, los departamentos y los cargos. Lo que voy a hacer es que el departamento lo voy a pasar a columnas para que se vea un poquito mejor mi informe. Paso los departamentos a columnas, dejo los cargos en las filas y luego pues acá como lo que está haciendo en el caso del sueldo es mostrándome la suma de cada uno de los sueldos por cargos, ¿verdad? Aquí lo que yo voy a hacer es que en lugar de la suma del sueldo le voy a dar un clic en donde está valores y aquí me van a aparecer las opciones para poder configurar ese campo. Yo aquí voy a venir a donde dice configuración de campo de valor, le doy un clic y entonces ahí me da las diferentes opciones de funciones que puedo utilizar. Ahorita estaba utilizando yo la función de suma. Como me está pidiendo el sueldo más alto, entonces yo tengo que seleccionar la función max. Le doy max, le doy clic en aceptar y automáticamente ahorita lo que me está mostrando es el sueldo más alto.
Cuando yo ya tengo creada mi tabla dinámica, pues puedo hacerle algunas modificaciones, como por ejemplo, en primer lugar, estos datos yo los quiero ver en tipo de contabilidad. También quiero ver acá, en este caso, max sueldo, le vamos a poner acá, en lugar de max sueldo, sueldo más alto. Etiquetas de columnas, aquí le vamos a poner, en lugar de etiquetas de columnas, les vamos a poner, ¿estos qué serían? Departamentos. Departamentos. Y en etiquetas de fila le vamos a poner, en lugar de etiquetas de fila, le vamos a poner cargo. Entonces tenemos los cargos: administrativo, asistente, director, ejecutivo y vendedor. Los departamentos: administración, comercial, marketing y general. En administrativo, el más alto es de 600,000. En el asistente, el más alto en el departamento de administración es de 470 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esos son sueldos más altos por departamento y por cargo. ¿Sí? Y entonces vean que ahí yo ya tengo este análisis. Pero ahorita yo tengo departamentos en columnas y cargo en filas. Y yo puedo venir y alterarlo, pasar los departamentos a las filas y los cargos a las columnas. Y automáticamente me quedaría la tabla de esta otra. ¿Cómo lo quiero ver? Pues yo lo defino. Ahí es donde veo yo la utilidad de la tabla dinámica, que me puede permitir a mí ir alternando entre filas y columnas, entre cálculos de valores, y esa sería la forma en la que nosotros utilizamos esta parte de informes dinámicos. Ahora, dentro de los informes dinámicos, pues también se incluye lo que son los gráficos dinámicos. Por ejemplo, vamos a regresar a esta primera tablita que generamos, donde mostraba la cantidad de personas por departamento. Yo quiero ver, aparte de ver la cantidad de personas por departamento, quiero ver también un gráfico de cómo está distribuido. Para agregar el gráfico, pues simple y sencillamente selecciono la tabla dinámica, me voy aquí a estas dos fichas que se habilitaron de herramientas de tabla dinámica, le doy un clic en analizar y vean que ahí nos aparece la opción de gráfico dinámico. Le doy clic en gráfico dinámico, selecciono el tipo de gráfico, aceptar y ya tengo creado mi gráfico dinámico. La característica del gráfico dinámico es de que conforme va a ir cambiando la tabla dinámica, también va a ir cambiando mi gráfico dinámico. Y entonces esa sería la forma en la que nosotros utilizamos los informes dinámicos. ¿Estamos con eso? Muy bien. Bueno, continuamos entonces y vamos a pasar al siguiente punto. Y recuerden que ahorita pues es una pequeña retroalimentación lo que estamos haciendo. Por ahí tenían esa tarea. También trabajamos en la última clase pues cómo insertar gráficos, cómo proteger nuestra hoja de cálculo, que era lo que estábamos viendo en la factura y por eso pues al final su factura tenía que estar protegida. Una de las principales acciones por las cuales nosotros protegemos la factura, dijimos que iba a ser para que no nos dé el problema de que de repente alguien seleccione una celda donde yo tenía una función y modifique algo y automáticamente se eche a perder mi función. Para evitar eso, entonces nosotros mejor protegemos nuestra hoja de cálculo. También la protegemos porque nosotros tenemos fórmulas que nos ha costado elaborar en un momento determinado y que alguien venga y que son simplemente la copia, como que es muy sencillo para esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso también protegemos nuestra hoja de cálculo. Por último, pues vimos la parte de cómo crear las macros y dijimos que las macros pues son procedimientos que nosotros podemos guardar, procesos automáticos que se pueden ir realizando y en este caso pues dentro de la factura el proceso que automatizamos fue el de limpiar. Que nosotros pues cuando terminábamos de crear nuestra factura para imprimirla o para poderla exportar a algún formato, luego pues pudiéramos limpiar nuestro formato sin necesidad de estar borrando manualmente, ¿verdad? O la opción de crear una nueva factura. Y entonces por ahí les quedó la tarea, en este caso, la última tarea que les quedó de Microsoft Excel, que hacía referencia a cómo nosotros pues vamos a crear gráficos en Microsoft Excel. Por ahí yo estaba revisando y hasta el momento pues en relación a esta tarea de gráficos nadie la ha entregado. Entonces no sé si no la han trabajado, si no la han terminado, pero ahorita les explico cómo se va a trabajar. Si no la han terminado, pues en este momento la van a empezar a trabajar.
Vamos a abrir este archivito para poderla trabajar, pues tenían que descargar ese archivo. Déjenme ver si lo tengo por acá, ejercicios de gráficos, y aquí está. Entonces lo vamos a ver. Aquí está, miren. Y entonces lo que teníamos que hacer, pues era realizar los datos que nos aparecían por ahí para ir creando los gráficos. Vamos a empezar con este de acá. Voy a abrir un libro de Excel en blanco. Vamos a abrir acá Microsoft Excel. Un libro en blanco. Y ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el formato. Voy a dividir aquí mi pantalla en dos para poderlo visualizar mejor y poder irlo trabajando. Entonces, en la primera tenemos el mes, luego tenemos el producto 1, luego tenemos el producto 2, y por último el total de ventas. Enero, febrero, y tiene que llegar hasta junio, ¿verdad? Es del primer semestre. Producto 1 tenemos 100, 150, 240, 95, 75 y 175. Producto 2, 40, 25, 41, 52, 167 y 286. Muy bien, ¿cómo calculamos el total de ventas? El número 1 dice calcule los totales de la columna total de ventas. Pero antes de iniciar vamos a darle el formato para que se vea igual a como el que tenemos ahí en la pantalla. Vamos a cambiarle el tipo de letra y el tipo de letra que le vamos a colocar es el tipo de letra Arial. Arial Narrow. Muy bien, ya le colocamos el tipo de letra y ahora pues le vamos a dar la edición que aparece por ahí. El relleno de estas celdas o de todas las celdas es de color gris, por lo tanto vengo yo acá y selecciono el color gris de relleno. En la parte superior o en el encabezado el relleno es de color azul marino, selecciono el azul marino, el color del texto es blanco, coloco el blanco, lo voy a poner en negrita. Producto 1 y producto 2, así, todos van en letra cursiva, entonces seleccionamos todos y le damos cursiva. Y vean por ahí, pues ya nos quedó de esta forma, todo va centrado, por lo tanto pues centramos los datos y ya lo tenemos. Ahora le vamos a poner todos los bordes, pero los bordes gruesos a cada uno de las columnas. Entonces vengo yo acá, selecciono borde exterior grueso, selecciono la siguiente columna, borde exterior grueso, selecciono la siguiente, borde exterior grueso, y nos vamos a la última, borde exterior grueso. Y listo, entonces ya tenemos nuestro formato, así como aparecía en la hoja del ejercicio. Vamos haciendo entonces cada uno de los puntos. Número 2 dice, calcula los totales para la columna total de ventas. Lógicamente el total se calcula sumando, ¿verdad? Producto 1 más producto 2. Y automáticamente nos da el total. Copiamos esa fórmula, seleccionamos todas las celdas y pegamos solo la fórmula. Y entonces automáticamente ya nos da ahí los totales. Y entonces de esta forma ya tenemos el número 2 completado. Vamos al número 3, dice, realiza el gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses. Vean que solo nos está pidiendo total de ventas. Si recordamos un poquito, dijimos que para insertar un gráfico, pues lo único que debemos de hacer es seleccionar los datos que deseamos graficar. Pero en este caso nosotros queremos seleccionar los meses y también el total de ventas. Lo único, porque no nos está pidiendo producto 1 y producto 2, solo nos está pidiendo meses y total de ventas. Y entonces para ello, pues yo vengo acá, selecciono meses con un clic sostenido. Luego, sin darle un clic en ningún otro lado, presiono control en mi teclado y selecciono total de ventas, ¿sí? Entonces vean que ahí yo ya tengo solo seleccionado meses y total de ventas. Y entonces ahora sí, para insertar el gráfico, pues simplemente voy a la ficha insertar, voy al conjunto de gráficos. Si no me aparece por acá o no sé cuál es el gráfico que tengo que utilizar, voy aquí a donde dice gráficos y hay un botoncito hasta el final donde dice ver todos los gráficos. Le doy un clic. Aquí me aparecen unos gráficos recomendados. Quiere decir que Excel determina qué fue lo que seleccionó y bueno, me dice, usted puede utilizar para graficar esos datos los siguientes. Si no quiero uno de esos, me voy a donde dice todos los gráficos, que sería la segunda pestaña. Le doy un clic y aquí lo que me pide dice barras. Entonces selecciono yo acá la opción de barras
Realiza el gráfico de barras correspondientes. Como solo me dice barras, no me dice cuál tipo, pues yo selecciono la que aparece por defecto, que es la primera, le doy un clic en aceptar y automáticamente ya está insertado el gráfico. Entonces, si se dan cuenta, nos dice total de ventas y los diferentes meses, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Y entonces de esta forma ya tenemos insertado el primer gráfico. Lo vamos a mover para acá abajo porque los vamos a ir ordenando en esta parte de abajo. Bueno, ya tenemos el primero. Vamos al siguiente. Dice, realiza el gráfico de barras apiladas. Aquí sí ya nos dice qué tipo de gráfico. Barras apiladas de los meses enero, febrero y marzo. Pero no nos dice si es producto 1, si es producto 2, si es total de ventas. Por lo tanto es todos, ¿verdad? Entonces seleccionamos los encabezados y los meses de enero a marzo. De todo, porque ahí no nos dijo de producto 1, de producto 2 o de total de ventas, por lo tanto es todo, ¿verdad? Nos vamos a insertar, vamos nuevamente a gráficos, todos los gráficos de barras, buscamos la que dice barras apiladas, es esta de acá, seleccionamos la primera, le damos clic en aceptar y ya lo tenemos. ¿Bien? Lo ponemos acá abajo, abajo del otro, y entonces dice únicamente eso. Entonces ya lo tenemos, listo. Vamos al siguiente, vamos al número 5. Realiza el gráfico de barras apiladas de los meses abril, mayo y junio. Muy bien, entonces es el mismo, pero ahora seleccionamos el encabezado y luego vamos a seleccionar abril, mayo y junio, presionando control, ¿verdad? Nos vamos nuevamente a insertar gráficos, nuevamente de barras apiladas, le damos a aceptar y ya tenemos el siguiente. Tercer gráfico, lo vamos a poner acá abajo, lo vamos a arrastrar con un clic sostenido. Ya tenemos nuestro tercer gráfico. Ah, bueno, solo que acá vean que nos salió diferente a este, porque aquí nos mostró los meses, abril, marzo, enero, febrero, marzo y abril. Ah, es que en este me pasé un mes, va, porque era solo, bueno, quitémoslo, era solo de enero, febrero y marzo. Vamos a ver, barras apiladas. ¿Y todo eso que perdiste solo es en uno común? Sí, solo es en uno. Todos en uno. Ahora sí ya me quedó. Enero, febrero y marzo, total de ventas, abril, mayo y junio. En barras apiladas. Ahí estamos. Vamos al siguiente. Realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales, de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. ¿Sí? Entonces dice que tiene que ser un gráfico de sectores para las ventas mensuales. Entonces vamos acá y vamos a seleccionar para cada mes. Por ejemplo, acá seleccionamos enero. Vamos a seleccionar enero. Nos vamos a ir a la parte de insertar. Bueno, eran de todos los meses, ¿va? Seleccionemos toda la tabla. Insertar. Busquemos el gráfico de sectores. Vamos a ver dónde está aquí. Sectores. Barras, áreas, superficies. Si no nos aparece entonces el de sectores, pues va a ser nuestro gráfico circular. Seleccionamos el gráfico circular. Como no nos dice cuál va a ser, vamos a ver si nos aparece aquí uno, circular, circular 3D, gráfico circular con subgráfico, gráfico de anillos. Entonces seleccionemos el primero. Dejemos el primero y le vamos a dar clic en aceptar. Y ya lo tenemos. Miren, para el producto 1, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Pero aquí solo me está mostrando el producto 1. Arrastrémoslo para abajo y luego les explico cómo vamos a alternar los datos. Como solo me dijo un gráfico de sectores, ¿cómo sé yo que aquí, por ser un gráfico de sectores, yo en el mismo gráfico no puedo tener el producto 1, producto 2 y el total de ventas? ¿Por qué? Porque el gráfico de sectores toma solo una columna para crear el gráfico con todos los datos que contiene. Y entonces, para poder cambiar acá, me voy a ir aquí a donde está este embudo, que es el filtro del gráfico. Si yo le doy un clic, aquí me pregunta, bueno, ¿para qué quiere ver el gráfico de sectores? Ahorita lo estoy viendo para el producto 1, le doy un clic para que cambie al producto 2, le doy a aplicar y ya me muestra el producto 2. Si yo quiero ver el total de ventas, le doy un clic en total de ventas, le doy a aplicar y ya me muestra total de ventas. Entonces ahí yo ya creé los tres, pero en uno solo. ¿Sí?
Entonces, para poder ir viendo cada uno, simplemente tengo que ir al filtro y seleccionar cuál es el que quiero ver. Dejemos el de producto 1 y entonces ahí ya tendríamos creado nuestro gráfico de sector. Siguiente. Realiza el gráfico de línea sobre la variación que experimenta los productos a lo largo de todos esos meses. En este caso, pues vamos a ver cuál es la variación que tienen todos los productos a lo largo de todos esos meses. No nos dice qué productos, por lo tanto, entonces vamos a seleccionar meses, producto 1, producto 2. Pero dice 2 productos. ¿Dónde? Los dos productos. Ah, gracias. Entonces ahí sí vamos a seleccionar los dos, ¿verdad? Seleccionamos meses, producto 1 y producto 2. ¿Sí? Venimos acá y entonces nos vamos a ir a insertar. Vamos a seleccionar el gráfico de líneas, todos los gráficos, gráficos de líneas, simplemente ese, ¿verdad? Le damos clic en aceptar y ya lo tenemos. Producto 1 y producto 2 y cuál fue su variación. Vamos, lo arrastramos hacia abajo, vean cuántos gráficos ya llevamos de la misma tabla de datos. Muy bien, vamos a bajar aquí un poquito más y ya lo tenemos por acá. Inserta títulos y leyendas adecuados en todos los gráficos. Modifica los datos de la hoja y observa el efecto producido en los distintos gráficos. Entonces ya tenemos todos los gráficos, lo que tenemos que hacer es personalizar. El primero sí está bien porque me aparece como total de ventas. El segundo no, porque solo me dice título del gráfico. Y esto que estábamos viendo, entonces aquí le podemos poner un título como por ejemplo, primer trimestre. Vamos al segundo, le podemos poner otro título que aparezca como segundo trimestre. Cuando nosotros estamos editando nuestros gráficos, por ejemplo, podemos darle un clic al gráfico, aquí nos aparece un signo de más para poder agregarle algunos efectos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo le voy a decir que le agregue la etiqueta de datos. Le doy clic en etiqueta de datos y vean que automáticamente dentro del gráfico colocó las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, en enero 140, en febrero 175 y en marzo 288, para tener una mejor concepción del gráfico que estamos observando. Si queremos cambiarle el estilo, pues también podemos hacerlo. Eso lo hacemos desde la ficha de diseño y aquí vean que nosotros podemos alterar nuestro estilo. Entonces eso ya queda a criterio de ustedes. Y luego pues dice, bueno, cambiemos los datos, vamos a cambiar este 52 a 150 y automáticamente todos los datos se ven afectados, ¿verdad? Todos los gráficos que contienen o que están dentro de ese rango que estoy modificando, también varían. ¿Sí? Y entonces ese es el primer ejercicio. Por ahí algunos ejercicios nos piden que nosotros movamos el gráfico a una nueva hoja. ¿Cómo lo vamos a mover? Para moverlo, pues simplemente lo seleccionamos el gráfico, nos vamos a la ficha diseño de herramientas de gráfico y vean que la última opción dice mover gráfico. Le doy un clic en mover gráfico y me pregunta hacia dónde lo quiero mover. Yo le voy a dar clic aquí en donde dice hoja nueva y en el texto le voy a cambiar el texto. Y le vamos a poner total de ventas. Por ejemplo, total de ventas. Le damos clic en aceptar y entonces vean que ahora el gráfico pasó a una nueva hoja. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Moverlo hacia una nueva hoja. Entonces, en esta nueva hoja ya solo me aparece el gráfico y el nombre de la hoja es total de ventas. Y entonces, así tienen que ir ustedes resolviendo los demás ejercicios que nos aparecen acá. Son 4. Traten de hacerlos. Cualquier duda o pregunta pueden consultar.